parece si va conmigo esta mañana? Deuteronomio capítulo 4, verso 25. Vamos a la advertencia que está haciendo Moisés acerca de la idolatría, con esa exclamación: tengan cuidado. Sermón que se titula de esta manera, y esta es la segunda parte de este sermón, donde Moisés está cerrando el primer discurso ante un pueblo que está escuchando sobre la fidelidad de Dios y que está siendo llamado a ser fiel. Un pueblo junto al Jordán. Moisés les viene diciendo: tengan cuidado, no sea que cuando entren a ese lugar empiecen a adorar ídolos, a construirlos, porque eran las costumbres de los pueblos paganos. No sea que ustedes caigan en eso. Pero después de esa advertencia, vamos al verso 25, para continuar con el sermón anterior. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios para provocarlo a ira, hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar al Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Voy a ilustrar con una historia que me da pena, me da vergüenza, pero yo no era creyente, ¿ok? Quiero dejar eso claro. Yo no era creyente, es más, ni tan siquiera conocía a mi esposa. No éramos ni novios, yo no la conocía. Cuando uno empieza a trabajar, jovencito, uno quiere hacer bien las cosas. Entonces, usted llega todo abnegado a hacer su trabajo. En la institución en la que yo entré con un compañero del colegio, era mi segundo trabajo, pero yo estaba empezando. Y resulta que ese compañero y yo entramos muy abnegados, éramos los encargados de todo el sistema de enfriamiento de un edificio entero de dicha institución. En ese edificio, en el sótano, había algo que se llamaba torre de enfriamiento. Voy a tratar de explicarlo. Y en cada piso, eran 6, habían aires acondicionados. El agua fría viajaba desde el sótano, pasando por cada piso, tomando el calor del sistema y lo devolvía hasta abajo para que el ciclo continuara y las personas estuvieran fresquitas en su oficina. En el piso principal del edificio estaba una agencia de atención al cliente. Pero resulta que en ese sótano, esa torre estaba automatizada. ¿Qué significa esto? Que ella estaba programada para encenderse una hora y apagarse a otra hora. Pero los aires acondicionados de todos los pisos no estaban automatizados. Las tuberías eran de agua caliente en PVC. Resulta que cada día nosotros teníamos que hacer un tour en la mañana para encender los aires acondicionados y en la tarde para apagarlos. Resulta que en la tarde había que apagarlos. ¿Por qué? Porque nosotros los apagábamos a las 4:30. Porque si no se apagaban los aires, ellos seguían trabajando, la torre de enfriamiento a las 7 de la noche se apagaba. Entonces circulaba solo agua hirviendo, al punto que las tuberías estallaban. Cuando nosotros entramos a ser encargados de ese sistema de enfriamiento, nos dijeron: ustedes tienen que apagar los aires acondicionados a las 4:30 todos los días, porque si no lo hacen, esto explota. Entonces los primeros días nosotros todos abnegados, claro, vamos a pagar, y todos cumplidos haciendo, pero con el pasar del tiempo, lo que hacíamos con mucha abnegación empezó a ser parte de una rutina.
Y uno de esos días, cuando eso perdió importancia de abnegación en nosotros por la costumbre y el pasar del tiempo, un día nos llaman unas amigas y mi compañero y yo éramos terribles, te entenderá, y nos dicen vamos a vernos en tal lugar, y nosotros empezamos a hablar de las amigas y nos fuimos como locos y no apagamos los aires acondicionados. Cuando estábamos en el lugar en el que estábamos, entra una llamada. Yo le digo a mi esposa que yo no me acuerdo si fue a él o fue a mí, no me acuerdo. Y nos dicen, está cayendo agua en la agencia. Y nos cae el 20. Y yo lo vuelvo a ver y le digo, ¿usted apagó? No, usted tampoco. No. Había estallado todo, hermanos. Nos tenemos que salir de ese momento de eso que estábamos, salir corriendo, porque ahora venían las consecuencias. Llegamos, hermanos, eran cataratas de un piso a otro, la agencia inundada y nosotros como unos asnos. Ahora venían las consecuencias. Resulta que por una semana y un resto tuvimos que quedarnos trabajando hasta las 2 de la mañana pegando tuberías. El fontanero era el más feliz porque él estaba haciendo sus extras. Entonces él estaba feliz. Para él nosotros habíamos hecho una super gracia porque él estaba ganando extras. Pero nosotros pegando tuberías decíamos, esto nos pasa por brutos, por andar ahí de eso. Por la gracia de Dios, no nos despidieron, pero fue una torta. Tuvimos que limpiar, recoger, jalar baldes, sudamos como camellos haciendo ese trabajo y entendimos que habían consecuencias por no haber hecho algo que se nos había dicho, tengan cuidado, porque si esto pasa, las consecuencias van a ser estas. Pero usted y yo, lamentablemente, muchas veces no estamos tan conscientes de las consecuencias hasta que nos pasa. No, pues no pasa nada, yo lo manejo, nosotros la jugamos, solo tenemos controlado. Pero un día vino un distractor. Vinieron las filisteas, las cananeas. Vino ese distractor pagano. Y eso no fue importante para nosotros. ¿Sí está conmigo? El pueblo de Dios, y aquí es donde entra usted junto a mí, el pueblo de Dios está siendo llamado a tener cuidado. Tengan cuidado. Pero para enfatizar la advertencia, en estos versos de hoy, Moisés presenta la futura dispersión entre los paganos como castigo por apostatar del Señor. Vamos al verso 19 del capítulo 4. Dice, y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Verso 23. Tengan cuidado, otra vez, hermanos míos, iglesia de CCAJ Moravia, tengan cuidado, pues no sea que se olviden o que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Junto a esto hay algo que tenemos que ver en todo este texto de Deuteronomio. Son reiteradas ocasiones en las que Dios está llevando al pueblo en este discurso de Moisés a poner la mirada en los hijos y en los nietos.
Vea cuántas veces en esta serie hemos visto la palabra hijos y la palabra nietos. No se olviden, dice el Señor al pueblo. Pero Dios está poniendo, le está diciendo: pueblo, esto no es solo de ustedes, ahí están sus hijos y están sus nietos. Y ustedes tienen una responsabilidad con ellos. Dios lo está haciendo en varias ocasiones. Verso 9 del capítulo 4, nos devolvemos un poquito, verso 9. Vean lo que está diciendo el Señor antes de eso. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Hermanos, son muchas veces. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y a ellos, a los hijos, las enseñen a los hijos. Debemos enseñarlas a los hijos. Le está recibiendo el pueblo la instrucción. Debemos enseñarlas. Pero esta es la problemática en el pueblo de Dios. Esta sección de hoy está mostrando una dispersión futura que evidencia que el pueblo no cumplió con lo que tenía que hacer. El pueblo no transmitió las palabras a los hijos y a los nietos. La problemática es que la generación más adulta no enseña a la más joven las palabras de Dios. ¿Recuerdan la tesis de Agustín Laje en el libro Generación Idiota, que lo he mencionado aquí como 1000 veces? En ese libro él plantea que las generaciones o las civilizaciones o las sociedades se han mantenido por la transmisión de valores y principios de las generaciones adultas a las más jóvenes. Y él en su tesis plantea que esto se perdió, que eso no se está dando hoy. Y yo le decía ayer a los hermanos en el Congreso, eso puede ser normal en la sociedad. La sociedad puede que pierda esa transmisión de valores y principios. Pero lo que no es normal es que el pueblo de Dios caiga exactamente en lo mismo. Eso no es normal. El pueblo de Dios está siendo llamado en varias ocasiones en Deuteronomio: ve a sus hijos. Abuelitos, vean a sus nietos. Vean a los nietos, vean a los hijos. Ahora, si usted no tiene hijos, tranquilo que el sermón le va a llevar también a aplicar esta realidad a su vida. ¿Cuál es el papel de la iglesia hoy? ¿Cuál es el papel del pueblo de Dios en un contexto? Vamos a ver. El pueblo estaba rodeado siempre de Israel. El pueblo estaba rodeado de paganismo. Y Dios les dice muchas veces en el Antiguo Testamento: no se contaminen con ellos, no vayan con las mujeres, con esas que mencioné ahora, las filisteas, no vayan con ellas, no vayan con esas mujeres, no caigan en eso, no adoren esos ídolos, no adoren esos dioses, hay un mundo pagano. Hermanos, ese principio no ha cambiado hasta el día de hoy. El pueblo de Dios sigue rodeado de paganismo y el pueblo de Dios sigue siendo llamado a obedecer los estatutos de Dios y no hacer lo mismo que hacen los pueblos paganos. Eso no ha cambiado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios? Verso 4 del capítulo 6. Que lo tenemos también por acá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos míos, el pueblo de Dios es llamado a transmitir las palabras de Dios a las nuevas generaciones. El objetivo de estas palabras en Deuteronomio versos 4 al 9, en modo figurativo, en este texto, nos lleva a apreciar la necesidad de meditar y reflexionar constantemente en las palabras de Dios para no desviarnos.
La ley del Señor, sus designios y sus palabras tienen el propósito de protegernos. Hermanos, la ley del Señor, los estatutos del Señor buscan protegernos. Es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. No son mandamientos gravosos, cansados, perturbadores para mí. No, son una muestra de amor de Dios que nos cuida ¿de qué? De las consecuencias. Porque si el Señor nos dice, tengan cuidado, porque si no tienen cuidado lo que va a pasar es esto, Él nos está advirtiendo a fin de que lo obedezcamos para que no nos pasen esas consecuencias. La ley del Señor, a pesar de que esto que acabo de mencionar es una realidad, la ley del Señor tiene otro objetivo y es el que quiero resaltar hoy. La ley del Señor y el cumplimiento en medio de su pueblo refleja la gloria de Dios. Es cierto que los estatutos y mandamientos son para protegernos, son una muestra de amor para nosotros, eso es real, pero son a su vez para la gloria de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27, que usted se paró ahí también. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Estoy leyéndolo, creo que en la Reina Valera. No lo dije, perdón. Llenad la tierra y sojuzgadla y señorad entre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, desde el inicio Dios creó a Adán y a Eva a su imagen para que tuvieran hijos que llenaran la tierra de su imagen y de su gloria, viviendo bajo su gobierno. Y aunque todo esto sufrió una distorsión en el huerto por el pecado, aún hasta el día de hoy, Dios desea que su pueblo refleje su gloria de generación en generación. Ese principio no ha cambiado. Dios quiere que tengamos hijos que vivan para Él, reflejando la imagen de Dios y mostrando su gloria. Vamos al capítulo 4 de Deuteronomio, verso 5. Yo le dije que íbamos a estar ahí moviéndonos. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia. ¿Ante quién? Ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Nos lleva a nuestro primer encabezado. El pueblo de Dios es llamado a vivir reflejando su gloria en medio de un mundo caído. Hermanos, Dios desea ser revelado a través de su pueblo. Dios quería que el pueblo reflejara su gloria cumpliendo los estatutos y designios que Él les ha dado. Al ellos obedecer la ley del Señor, los otros pueblos iban a ver que hay un Dios allí que está cerca de su pueblo, que es justo. Siendo un reflejo de su carácter, el pueblo debía cumplir con esta tarea. La santidad de Dios se aprecia en sus estatutos, la cual debía resplandecer a través de la obediencia en medio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy debe vivir para su gloria. La santidad de Dios debe resplandecer en el mundo. ¿Cómo resplandece? Con matrimonios piadosos, con matrimonios que no son como los del mundo, con esposos que aman a su esposa como Cristo ama a la iglesia, con esposas que se sujetan a sus esposos, con mujeres piadosas,
que visten con decoro, que no se preocupan por la vanidad porque van a la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esas características son las que le dicen al mundo quién es Dios. Hijos que honran a sus padres. Padres que no provocan a ira a sus hijos, sino que los instruyen en la ley del Señor. Eso refleja la gloria de Dios en medio de un mundo caído como este, que está pervertido. El pueblo debe reflejar la gloria de Dios y eso no ha cambiado. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para su gloria. Esto lo sintetiza el Catecismo Menor de Westminster, que dice: el propósito primordial del hombre es glorificar a Dios y regocijarse en Él para siempre. Hermanos, la prioridad de todo creyente debe ser vivir para la gloria de Dios, para reflejar sus estatutos, pero eso involucra enseñar la ley a nuestros hijos. Cuando los padres, la iglesia, los tíos, los abuelos participan en la instrucción de las nuevas generaciones, cuando eso sucede, el pueblo está reflejando la gloria de Dios. Y esos niños salen a sus escuelas, esos chicos salen a sus colegios y llevan la ley del Señor en sus mentes, en sus conciencias. Y allí muchos de ellos, si es la voluntad del Señor, darán gloria a Él con su accionar. Pero nosotros damos gloria a Dios, ¿cómo? Instruyendo a nuestros hijos. Instruyéndolos. Es a través, mis hermanos, de las nuevas generaciones que se continúa reproduciendo la gloria del Señor por medio de la transferencia de los estatutos. Ahora, no es que sus hijos o nuestros jóvenes o nuestros prejuveniles o todos los chicos menores de edad, no es que se sepan la ley de memoria. No es solo que se aprendan un verso. Es que hay que llevarlos a ellos de manera práctica y concreta a cumplir la ley del Señor. Ayer hicieron una pregunta, yo le decía a Henry, se me va a salir el corazón, yo nunca he estado en un panel de preguntas y respuestas, pero bueno, ayer fue la primera vez y sí, bárbaro, se me iba a salir el corazón. Pero una de las preguntas que hicieron fue: ¿cómo una mujer con su forma de vestir puede estar libre de la inmoralidad sexual? Y podemos citar al apóstol Pablo, y eso es cierto, el pastor Julio lo hizo, y él dijo, la mujer debe vestir con decoro, con pudor, con modestia. Ok, súper claro. Pero en términos prácticos y concretos en nuestra vida, ¿cómo se da eso? ¿Cómo tiene que vestir? ¿Qué prendas puede usar y qué prendas no puede usar? ¿Qué tiene que enseñar y qué no tiene que enseñar? Yo le decía, respondiendo yo le decía, hay mujeres siendo casadas que enseñan partes de su cuerpo que solo su esposo debe ver. Y yo también les decía, respondiendo, que la mujer le presta mucha importancia a cómo viste. En el momento en que una mujer se está vistiendo, ella sabe si puede provocar algo. Ella lo sabe. Entonces son ejemplos prácticos de cómo se glorifica a Dios. Hermanos, en esta batalla peleando para que nuestros hijos sean instruidos en la ley del Señor, nosotros a veces como padres podemos decir, y yo creo que está bien, digamos, pensar en cierta medida de esa manera: a mis hijos nadie los toca, Dios guarde. Dios guarde a mi hijo, alguien lo toque. Y estamos listos para emprender cualquier tipo de batalla en la calle para defenderlos. Pero si usted ha tenido ese sentimiento, pero usted no los está defendiendo, cuidándolos de este mundo caído con la palabra del Señor, hermano, deje de pensar tan ridículamente. Porque no puede ser que usted esté dispuesto a pelear con cualquiera allá afuera, porque Dios guarde, le toquen a sus hijos, mientras las ideologías de este mundo los han abrazado, porque usted no les ha enseñado la ley del Señor. Entonces no me venga con que los defiende. Si los defiende, pelee esa batalla y desgástese enseñándole la ley del Señor. Pastor, yo no soy muy ágil con la palabra de Dios. Ya abrimos oportunidad, pues inscríbase al instituto y prepárese.
porque es su tarea. Como decía, creo que fue el hermano Héctor en un sermón. Nadie va a hacer esa tarea por mí, soy yo. Nadie lo va a hacer por mis hijos. Es mi tarea, de mi esposa y mía, igual suya. Son sus hijos. Usted es el que tiene que pelear esa batalla, enseñándole la ley del Señor contra un mundo caído, que está enseñando un montón de perversiones y normalizando cosas que están ligadas a la perversidad. Es ahí donde tenemos que pelear, hermanos míos. Estas nuevas generaciones son las que harán que brille la gloria de Dios mañana en medio de esta sociedad. Y Dios estaba interesado en que el pueblo reprodujera las palabras de Dios a sus hijos y a sus nietos para que los demás pueblos vieran quién es Él. Y les dice, bueno, pero si ustedes no reproducen esas palabras, entonces va a venir las consecuencias que estamos leyendo en esta sección, en esta narrativa. Muchos ven a los niños, a los jóvenes, a los preadolescentes como un estorbo. La iglesia o el pueblo de Dios debe entender lo que Dios está haciendo aquí. Los hijos y los nietos están teniendo un papel importante en esta narrativa. ¿Usted lo está viendo? Hay un papel que ellos tienen, hay una relevancia que tienen en esta narrativa. Hay una importancia sobre ellos. Y la importancia es que Dios quiere que se transmita la imagen de su gloria en ellos, para que ellos sean los que en medio de este mundo pagano griten el evangelio al mundo, no solo con sus palabras, sino con sus hechos. Sino que nuestros hijos deseen casarse porque quieren glorificar a Dios con el matrimonio. Que nuestros hijos deseen tener hijos porque quieren glorificar a Dios con sus hijos. Y si no quieren tener hijos, también que sea para la gloria de Dios. Si desean no tener hijos. Y ya voy a explicar esa idea también. Ellos son los que verán reflejar esta gloria. Deuteronomio 4, verso 25, mis hermanos. Vean lo que dice. Cuando hayan engendrado hijos y nietos otra vez, y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios para provocarlo a ira, hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. En la ilustración inicial, yo les mencioné que lo que nos pasó, porque ese sentido de abnegación, con el pasar del tiempo, se perdió. Aquí hay un pronóstico, un anuncio que está diciendo: cuando hayan permanecido largo tiempo y hayan engendrado hijos y nietos y construyan ídolos y se corrompan, eso está reflejando que el pueblo dejó de transmitir la ley del Señor a los hijos y a los nietos. Moisés hace ver al pueblo un escenario futuro, anunciando la dispersión que se iba a dar. Hay una consecuencia y les dice: ustedes, por no transmitir esa ley a sus hijos, se van a confiar con el pasar del tiempo, van a ellos a corromperse y a hacer ídolos, y entonces vendrán las consecuencias con el pasar del tiempo. Esto, mis hermanos, es un llamado a levántese y siga peleando. Pastor, yo he peleado. Ok, levántese y siga, porque el tiempo corre y ellos crecen y ellos cambian y ellos son pecadores, y los pecadores son mañosos y tienen hábitos. Levántese y pelee. Ahora, vamos a nuestro segundo encabezado. El pueblo de Dios debe participar activamente para con las nuevas generaciones, a fin de que vivan para su gloria en este mundo caído. Ahora, ¿debo pensar que estoy obligado a tener hijos para poder llevar a cabo esto? ¿Acaso si no lo hago no podré glorificar a Dios? No, mis hermanos, el no tener hijos no nos exime de esta tarea. Ya lo he mencionado antes y lo repetiré.
Debemos revisar 3 aspectos. Voy a revisar 3. 1, yo puedo decidir tener hijos para la gloria de Dios, instruirlos en las palabras de Dios, llevándolos a vivir para su gloria, enseñándoles la verdad del Evangelio. Esto requerirá tiempo, y aquí es donde se quiebra el frasco. Requerirá fuerzas, dedicación, servicio y una vida modelo. Vean, hermano, esto no es jugando. ¿Va a tener hijos para la gloria de Dios? Ok, usted va a entrar, cuando nacen sus hijos, a un campo de batalla que no se va a acabar mientras sus hijos estén respirando, aunque sus hijos sean así de grandotes. Usted está en un campo de batalla. Usted va a tener que sacar tiempo, hermanos, fuerzas. Hay un principio de negación. ¿Usted cree que, yo le decía a mi esposa, amor, ¿usted cree que yo todas las veces tengo ese deseo profundo de hacerlo? De sentarme, de instruir. No, mi carne se cansa, estoy agotado, a veces no puedo más, el tiempo corre, estoy cansado, tengo tareas, tengo mi trabajo, tengo estas responsabilidades. Pero a pesar de eso, si hay un principio de negación en el pueblo de Dios, nada de eso será más importante que buscar la gloria de Dios. Nada de eso. Porque si buscamos la gloria de Dios, estaremos muy interesados, sin importar el cansancio ni el desgaste, en transmitir la ley del Señor a nuestros hijos para que ellos reflejen la gloria de Dios. Cuando nosotros creímos en Cristo, tomamos la cruz, estamos muertos, tomamos la cruz para seguir a Cristo. Eso involucra negación, sacrificio, un amor condicional, voluntario. Voluntario y sacrificial. No solo para con nuestras esposas, para con nuestros hijos. Si es 1, pues para con su hijo. Si es 2, multiplicado por 2. Y si es 3, que el Señor le ayude. Es muy laborioso, pero no es gravoso, porque lo hacemos con gozo, por buscar la gloria de Dios. Es laborioso, desgastante, y usted se siente como que le pasó un tráiler por encima muchas veces, pero usted lo hace con todo el amor y el gozo, para la gloria de Dios. La gracia de Dios y el Evangelio son suficientes para impulsarnos a esto. Yo puedo, segundo caso, yo puedo decidir no tener hijos para la gloria de Dios. Es que no es una norma el que los tenga, aunque vemos desde el Génesis el deseo de Dios de que su pueblo se multiplique. Por eso yo le digo a los hermanos, vamos de a 3. Y hay varias familias aquí que tienen 3 niños. No, pero no es porque yo les digo, hermanos, no, es broma. Dios desea que su pueblo tenga hijos, pero hay casos donde se puede decidir no tenerlos para glorificar a Dios. Casos como misioneros, personas que quieren hacer adopción y servir a Dios glorificándolo en la adopción, para entregar su vida por completo en el servicio al Señor, abnegado y dedicado con un objetivo específico. Pero lo complejo de todo esto es que muchas parejas jóvenes dentro de nuestras iglesias no quieren tener hijos, pero no para la gloria de Dios, sino para vivir conforme a sus deseos y deleites. Y en este sentido es donde el pensamiento de este mundo ha entrado al pueblo de Dios. Igual que el paganismo que entró al pueblo de Israel. Yo hablando con Ezequiel, porque le tuve que hacer esta exposición a Ezequiel, porque él me decía, papá, ¿qué es lo que vas a predicar de los hijos? Entonces yo le explicaba todo y yo le hice varias preguntas. Ezequiel apenas va para 12 años y dice que hay compañeritos de él que dicen, yo no quiero tener hijos. Y entonces yo le dije, ok, ¿por qué? Dice, porque es que ellos dicen que quieren hacer plata. Y yo, en serio, Ezequiel, ¿y qué más? No, otros dicen que quieren una casa grande. Otros dicen que quieren viajar por el mundo. Y apenas tienen 11 años. ¿Qué clase de basura es la que están consumiendo nuestros jóvenes? Es pura basura.
¿Por qué? Voy a explicarlo. Este pensamiento, hermanos, ha llegado a generar tal revuelta social que yo mismo he experimentado rechazos por mis hijos. Voy a dar un ejemplo, lo di ayer también. Una vez en la feria, yo estaba comprando unos tomates y resulta que yo conocía al señor de los tomates y a la señora. Eso fue hace tiempo. Y resulta que nos saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Verdad? Toda esa cordialidad. Siempre está en la iglesia ahí. Sí, ahí estábamos. Ah, qué bueno. Entonces se acerca una señora a agarrar tomates, a escogerlos a la par. Yo estoy hablando con ellos, la señora está aquí. Entonces me dice, ay, ¿y cómo están? Y yo le digo, ¿cómo están sus hijos? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Y me dice, ¿cómo están sus hijos? Le digo, bien, gracias a Dios, bien. Usted ya tiene 3, ¿verdad? Y yo, sí, ya tengo 3. Y hace la señora, no, y me dice, sea un poquito más responsable. Y se fue. Y yo me quedé con los tomates en la mano. Y yo se los pego. Yo en la carne tenía unas profundas ganas de decirle, ¿a usted qué le importa? Pero vea esto, lo serio y grave que está. Al punto que esa señora, que ni siquiera me conoce, que ni siquiera estaba participando de la conversación, se atrevió a tratarme de irresponsable porque yo tengo 3 hijos. Con razón Agustín Laje le puso ese nombre al título del libro. Muchos expresan, yo no quiero tener hijos, no para la gloria de Dios, sino porque van a ser un estorbo para lo que quiero hacer y lograr. Pero el pueblo de Dios no debe abrazar este egoísmo, este deseo constante de la búsqueda de placer, esta egolatría, esta vasta necesidad de ser admirado por todos en la sociedad, esta insaciable necesidad de tener títulos, lograr metas, ser alabados y reconocidos por todos. Y aunque entendemos que estudiar es bueno, que entendemos que disfrutar de la gracia de Dios es bueno, inclusive en tiempos de ocio, que tener una casa es bueno, muchos han tomado estas cosas y han permitido que sean un alimento para su ego. Las redes sociales tienen una participación satánica en esto. Los lujos, los carros, la riqueza, la pomposidad y lo que se puso de moda hoy, conocer el mundo. Yo quiero conocer el mundo. Y entonces los deseos egoístas, los deseos ególatras han caído dentro del pueblo de Dios, olvidando que el Señor tiene un deseo desde el Génesis de que su pueblo se reproduzca para que estas nuevas generaciones resplandezcan la gloria de Dios en mañana, recibiendo los estatutos y decretos del Señor. Los hijos son bendición. Génesis, decía el pastor Julio y lo citaba, Génesis 2 ayer, cuando él decía que él bendice a los hijos. Los hijos son herencia de Jehová, pero el mundo dice que son un estorbo. Por eso, aunque los niños estén ahí, chiquiticos, lloran, gritan, patalean, ellos, véalos ahí. Ellos no son un estorbo, ellos son aquellos que deben escuchar los estatutos y decretos del Señor, porque de ahí saldrán predicadores, usted no lo sabe, pastores que proclamen el evangelio, mujeres piadosas que sirvan a Dios, saldrán de ahí, porque están recibiendo los estatutos y decretos del Señor, y gritarán el día de mañana en un mundo caótico, en tiempos difíciles, que toda la gloria es para el Señor. Seguirán sus estatutos. Tercer caso, muchas parejas desean tener hijos y por asuntos de salud u otras circunstancias no pueden. Todo esto bajo la soberanía de Dios. Pero esto no les impide glorificar a Dios con las nuevas generaciones. Como pastor, escúcheme bien, desde la concepción de hijos en las familias y la instrucción dentro del pueblo de Dios, la adopción, hacer justicia para con el vulnerable, el acogimiento temporal, el apoyo a orfanatos, la preparación de los niños en nuestras iglesias, cursos, talleres, campamentos, todo eso es posible que una pareja, que ya sea que decidió no tener hijos o no pueda tenerlos, pueda participar en este mandato específico, reproduciendo la ley del Señor en las nuevas generaciones.
Hay niños allí que no tienen padre, que no tienen una mamá, que sus hogares los han abandonado, que están solos, que no tienen nada y son adoptados. ¿Sabe quiénes estaban en esa condición? Nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, sin Dios en el mundo, pero el Señor nos adoptó. Tenemos una problemática en las iglesias cuando hablamos de estas cosas. Cuando hablamos de adopción, de hacer justicia al vulnerable, de acogimiento temporal, tenemos otro problema. La iglesia ha caído en algo, se asemeja un poquito a algo que John Piper llama el hedonismo cristiano, se asemeja un poco. Eso es que muchas veces queremos servir solo en cosas que nos traen un beneficio o placer. Hay que hacer esto para el Señor, yo lo mido. Si me sirve, si me conviene, si me gusta, yo le entro. Si no, no. Si lo que hay que hacer para servir al Señor no me trae beneficio y placer, entonces no lo hago. Y me encantó algo que contó el pastor William en una reunión de pastores. Ustedes saben que los hermanos de San Sebastián tienen muchos trabajos en zonas indígenas. Y dice que había un hermano, dice el pastor William, que siempre se le decía: hermano, tenemos que visitar allá tal aldea. No iba. Hermanos, tenemos que ir allá a la zona indígena. Él no iba. Tenemos que ir, y no iba. Y un día el pastor William dijo: hermanos, tenemos que ir a servir a Estados Unidos. Yo voy, pastor, yo voy. Ah, claro, pues, claro, y llevo la platica, traigo la ropa, compro esto, compro lo otro, y me sirve, me conviene. Y el pastor William le dijo: no, si usted no ha ido conmigo a la zona indígena, no va a ir a hacer nada a Estados Unidos. No lo llevo. Y yo decía: así es como tiene que funcionar esto. Porque todas las queremos maduras, ¿no? Hermanos, por Dios, nosotros no podemos caer en este hedonismo de que vamos a servir al Señor solamente si nos conviene o si nos sirve. Si me trae un beneficio, vea, pastor dice: a mí, si yo gano, yo lo hago. No, hermano, no. Hay un sentido de negación y de pérdida. Y cuando hablamos de acogimiento temporal, adopción, hacer justicia para con el vulnerable, lo último que importa es usted, sino la gloria de Dios cuando hacemos ese servicio. Como pueblo de Dios debemos abrazar el principio de negación y de servicio que vemos en Cristo, quien hizo todo para la gloria de Dios. Debemos, mis hermanos, ser intencionales de manera sacrificial, voluntaria e incondicional en participar en alguna manera en este llamado al pueblo de Dios de llevar las palabras de Dios a las nuevas generaciones. Nuestro tercer y último encabezado. Hermanos, como pueblo de Dios debemos ver a Cristo, nuestro modelo, quien vivió para la gloria del Padre. Vamos a ver, los estatutos del Señor debían transmitirse a las nuevas generaciones, porque si no, todo se iba a descalabrar, lo cual pasó, lo veremos después. Pero todo se descalabra, porque los padres, la generación adulta, no transmitió las palabras de Dios a sus nuevas generaciones. Pero entendemos que todas las palabras de Dios, dice Hebreos 1, están en Cristo. Y Él es la imagen exacta de Dios. Cristo glorificó al Padre cumpliendo la obra encomendada. Lo predicó el hermano Mario la semana anterior. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Acabé la obra. Filipenses capítulo 2. Todo lo que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, y fue a la cruz como siervo, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cierra toda esa sección diciendo: para la gloria de Dios Padre. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios viendo a Cristo. Él es nuestro modelo. A nosotros como pueblo de Dios se nos encomienda transmitir las palabras a esta generación, y generación tras generación, y generación tras generación, reflejando la imagen del Señor en medio de un mundo caído. Estamos reproduciendo esa imagen en los chicos, en los jóvenes. Hoy sabemos que tenemos esta tarea.
Debemos llevar a las nuevas generaciones a ver a Cristo. Vamos al verso 20 del capítulo 6 de Deuteronomio. Verso 20 del capítulo 6. Vean qué lindo esto. Después de todo lo que el Señor ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Estoy leyendo en la Reina Valera, verso 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Hace un tiempo, creo que, no sé si la compartí acá o en otro lugar predicando, conté que tuve la oportunidad de estar con mis hijos en un lugar donde había bosque, donde había árboles, maleza, y estaban esas lapas azules, rojo, amarillo, que son hermosas, hermano. Qué lapas más hermosas. Entonces el chiquitico Isaac, yo le decía, vea las lapas allá, y él no las veía. Véalas allá. Entonces él no las veía. Entonces yo me acerqué a su cabecita para tratar de apuntar con el dedo y decirle, allá está, véalo allá. Pero no, entonces yo tomo su cabecita y le digo, allá, ya están, véalas. Y sale la lapa y él dice, ahí ya la vi, ahí está la lapa. Nosotros debemos hacer lo mismo para que vean a Cristo. Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué son estos estatutos? Ustedes dirán, le dice Moisés, el Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto. Nosotros tomamos a nuestros hijos, acomodamos su cabecita, señalamos con el dedo y les decimos a ellos, aquel que murió en la cruz nos sacó de la esclavitud al pecado. El pueblo de Israel se encontraba a las puertas de entrar a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel tenía que recordar la libertad que Dios les había dado. Nosotros estamos a las puertas de una eternidad y somos llamados a recordar la libertad que Cristo nos dio. Y debemos enseñar eso a nuestros hijos y decirles, allá en aquella cruz murió el Cordero inmolado, que resucitó al tercer día, que se levantó de entre los muertos, que ascendió a los cielos, que intercede por nosotros y que va a volver. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Vean a Cristo que nos hizo libres del pecado. Antes, hijos míos, yo estaba en la muerte, estaba reventando tuberías por andar detrás de las filisteas. Estaba perdido en mis pasiones y mis pecados. Estaba perdido, pero el Señor me rescató de allí. Nuestros hijos deben escuchar nuestros testimonios y las palabras de Dios, pero ellos deben ver a Cristo. Yo le decía ayer a los hermanos, usted no tiene hijos, pero en su iglesia local hay un montón de chicos corriendo alrededor suyo. Hay un montón de jóvenes que andan por ahí. Hay reuniones donde usted se topa con ellos. Es más, hay adultos que tienen más contacto con jóvenes, tal vez que otros, que no lo tenemos tanto. Pero todos, juntos, debemos participar en esto. Yo sé, hermano, yo sé que tal vez usted no pudo asistir a la exposición de arte. Yo sé que tal vez usted no pudo hacerlo. Pero sí le animo a que cuando estas cosas pasen, usted esté ahí. Y escuche a los hijos contar las historias bíblicas. Y usted diga, ¿cómo este chiquito expone así esta historia? Pues aquí yo creo que hay un maestro, futuro maestro, no lo sabemos. Pero usted participe con ellos. El pueblo de Israel, mis hermanos, no hizo esto. Y hoy estamos viendo la sección que muestra una futura consecuencia. No cumplió lo que el Señor le demandó y vino la desgracia. Continúa en el verso 26 de Deuteronomio capítulo 4.
No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones, a donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Hermanos, el obedecer lo que el Señor nos ha mandado traerá bendiciones a nuestra vida, pero el no hacerlo traerá consecuencias. El no instruir a los hijos en la ley del Señor o a las nuevas generaciones traerá consecuencias. Pero la tarea del pueblo de Dios es clara. Debemos llevar las generaciones a ver a Cristo. Si ellos viven para Cristo, si ellos ven a Cristo, por medio de la obediencia producto del Evangelio, darán gloria a Dios. Esto llevará a muchos a conocer en el mundo quién es Dios. Y no lo busque, yo se lo leo. En Mateo capítulo 5, cuando Jesús les dice: ustedes son la luz del mundo. Son ustedes, dice en el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Ven cómo el principio de Deuteronomio se mantiene? Dios quería que cumplieran sus estatutos para que glorificaran a Dios. Nosotros somos la luz del mundo, que debemos hacer las buenas obras para que el mundo glorifique a Dios. Debemos abundar en los estatutos del Señor. Hermanos, contamos con muchas oportunidades para acercarnos a las nuevas generaciones: devocionales familiares, recursos, cuentos, libros, enseñanzas, oración, material didáctico, adopción, acogimiento temporal, reuniones en nuestras iglesias locales, campamentos, exposiciones de arte, reuniones en las casas con los niños, todo eso. Todo esto porque los niños no son un estorbo. Cuando usted sienta a los niños como un estorbo, ojalá su conciencia le reprenda. Porque no son un estorbo. Ellos son a los que les predicamos para que mañana no se amen a sí mismos, no amen las cosas de este mundo, no amen la búsqueda insaciable de placer, no crean ni abracen los engaños que traen las filosofías e ideologías de este mundo, pensando que tener hijos es un estorbo, pensando que el matrimonio es una desgracia. No, sino que queremos que ellos amen la gloria de Dios, que amen el nombre del Señor y que todo lo que hagan lo hagan por amor a su nombre. Eso es lo que queremos. El pueblo de Dios es llamado, primero encabezado, a vivir reflejando su gloria en medio de un mundo caído. El pueblo de Dios debe participar activamente para con las nuevas generaciones, a fin de que vivan para su gloria en este mundo caído. Debemos ver a Cristo, tercer encabezado, como nuestro modelo, quien vivió para la gloria de Dios. Debemos negarnos, mis hermanos, a nosotros mismos, tomar la cruz, vivir para la gloria de Dios, llevando a estos jóvenes, niños, preadolescentes o prejuveniles, o como se les quiera llamar, a todas las maneras posibles. Debemos llevarlos a ver a Cristo, a fin de que ellos lleguen a vivir para la gloria de Dios y el mundo lo pueda ver y así conocer quién es Dios y le dé gloria a Él. Y ayer dijimos en el sermón: no, los niños no son un estorbo. Ellos tienen un papel importante en toda la narrativa de Deuteronomio. Y hoy, como pueblo de Dios, debemos entender que debemos prestar atención a ellos. Es nuestra labor y somos hoy llamados a eso para la gloria de Dios. Que Cristo, quien nos libertó de la esclavitud al pecado y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sea quien nos impulse a hacer esta tarea para con ellos. Usted es el principal defensor. Cuando viene el enemigo, es más, yo voy a cerrar ya y termino con esta ilustración. Una vez en un devocional, yo le dije a mis hijos, yo creo que ya lo comenté una vez: ¿qué pasa si cuando me bajo del carro y yo estoy abriendo el portón, vienen unos hombres y me dicen que se los van a llevar a ustedes? ¿Qué esperan ustedes que yo haga? Entonces, obviamente mis dos hijos mayores, eso fue hace tiempo, ellos me dicen: no, nosotros esperamos que usted nos defienda. Eso es lo que nosotros esperamos. Y yo les dije: pues estoy haciendo justamente eso, porque hay un mundo que los quiere perder
y yo estoy peleando esa batalla para que no se me lo lleve. Sabemos que la salvación es del Señor y que no depende de nuestro desempeño. Pero como pueblo de Dios, independientemente de esa realidad, nuestro llamado es a enseñar a nuestros hijos los estatutos del Señor que reposan en la figura de Cristo, quien murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que nuestros hijos puedan ver lo que es eterno, poner sus ojos en Cristo y entender que este mundo se va a acabar, y que puedan arrepentirse delante del Señor por su pecado, poner su fe en Jesús y ser salvos por su gracia, por medio de la fe, para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén?